Vamos a hacer una tertulia especial geopolítica sobre esta situación, sobre ese fracaso de la Unión Europea para desviar los activos rusos congelados a Ucrania, pero a cambio un préstamo de 90.000 millones de euros. Vamos a intentar desvelar los próximos pasos y es un gusto saludar a nuestros invitados. Saludamos a Eduardo Irastorza, profesor en OBS Business School. ¿Qué tal, Eduardo? Buenos días. Muy buenos días a ti y a mis compañeros. Fernando Moragón, experto en geopolítica. Hola, Fernando, ¿qué tal? Hola, buenos días a todos. Y José Luis Orella, profesor titular de Historia Contemporánea en la Universidad CEU San Pablo. José Luis, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenas, es un placer estar con vosotros esta mañana. Bueno, os pido lo primero de todo una primera valoración de ese fracaso de la Unión Europea por desbloquear activos rusos congelados y a cambio ese préstamo de 90.000 millones de euros a Ucrania a 2 años. Comienzo contigo, Eduardo. No sé si temes alguna reacción rusa, si esto va a ser pues la tumba de la Unión. Primera valoración, Eduardo. Pues fíjate, yo curiosamente tengo una valoración positiva en el sentido de que haber intervenido las cuentas rusas hubiese sido una provocación inaceptable y una falta de respeto absoluto a la legislación internacional. Creo que con esto sale ganando Europa a fin de cuentas. Lógicamente hay intereses, lo acabas de señalar, intereses por parte de Bélgica, que tiene gran parte de ese dinero y que perdería absolutamente el crédito no solamente Bélgica, sino toda Europa, como escenario en donde invertir, ¿no? Si de repente tú metes un dinero y te lo hacen desaparecer por ciencia infusa, por una decisión absolutamente aleatoria, pues lógicamente estás desanimando a que otros países inviertan en Europa. Por otro lado, creo que esos 90.000 millones también tienen una lectura positiva en el sentido de que por primera vez Europa y no los países independientemente toman una postura conjunta respecto a la cuestión de Ucrania. Europa ya no está tanto por conseguir que Ucrania gane una guerra o un acuerdo de paz beneficioso, porque, como se ha señalado infinidad de veces, el territorio conquistado por los rusos o ocupado por los rusos, depende el término que se quiera emplear en cada caso, es un territorio que no se va a ceder en ningún caso, no entra en los planes de Rusia, no lo ha entrado jamás en su historia, esa ha sido su política desde sus orígenes. Territorio ocupado es territorio conquistado, territorio propio. Y sin embargo, ese dinero sí puede ir destinado a recomponer Ucrania en un escenario donde hay un alto el fuego, hay un acuerdo de paz y Ucrania mire al frente y piense en el futuro y en conquistar la paz, en convertirse en un actor importante en esa zona y con ello Europa pues obtiene una posición de ventaja, una posición coordinada, una posición única como aliado de Ucrania, no tanto en términos de conflicto, sino en términos de una paz y en ganar la posición a Estados Unidos de alguna manera o compartirla con ellos, dado que jamás Europa le va a vencer el pulso a Estados Unidos, pero sí tener una posición cara a la reconstrucción de un país con tan importantes recursos y con un papel tan significativo cara al futuro en ese escenario. Tu valoración de esta cumbre europea, fracaso para el uso de activos rusos congelados, acuerdo para ese préstamo de 90.000 millones a Ucrania y se pospone el acuerdo del Mercosur. ¿Valoración de esta cumbre europea? Bueno, a ver, fracaso y cumbre europea casi son sinónimos, pero bueno, porque generalmente tanto si consiguen tomar una decisión de acuerdo por consenso como si no, suelen ser desastrosas, sobre todo en los últimos tiempos. A ver, se ha evitado el mal mayor, es decir, que era, como señalaba efectivamente Eduardo, haberse incautado y haber cogido parte de los activos rusos y haberlos transferido a Ucrania con algo tan absolutamente disparatado como que o vamos a mandar una parte de los activos rusos como, digamos, préstamos en un futuro
en el cual los rusos tendrán que pagar indemnizaciones de guerra. Claro, esto es una cosa delirante, porque las indemnizaciones de guerra las paga el que pierde, no el que gana. Pero bueno, y el que va a ganar es Rusia, y el que va a ganar es Rusia, ¿no? Es una cosa pero delirante, como suele ser habitual. Entonces, la opción de von der Leyen y compañía, pues de Macron, de Merz, etcétera, pues esta no ha triunfado. Gracias a, como bien ha señalado, pues habéis señalado a Bélgica, a Hungría y a Eslovaquia, que tienen un poco de sentido común. ¿Qué se pretendía con esto? Porque al final los líderes de la Unión Europea, aunque están bastante chiflados y son bastante incompetentes, pero no hasta el punto de no darse cuenta de que Ucrania ha perdido y que en esa guerra ya no hay quien la levante. Es decir, esa situación ya es imposible de revertir. ¿Qué se pretendía con esto? Dar un paso que fuera un punto de inflexión absolutamente ya... que no tuviera una vuelta atrás, que fuera irreversible. ¿Por qué? Porque lo que se quiere es llegar a una situación de enfrentamiento con Rusia a largo plazo. Y si se hubiera hecho esto, a partir de ahí los rusos hubieran respondido con la congelación de activos europeos en Rusia y su incorporación, es decir, y el enfrentamiento hubiera sido a cara de perro. Entonces, esto es lo que querían. No olvidemos que están diciéndonos constantemente que Rusia va a invadir Europa y que Rusia ya es un enemigo existencial de Europa, y esa era un poco la intención fundamental. Porque al final saben que Ucrania, y esto yo lo he dicho ya muchas veces, y no es cuestión de que nos gusten más los ucranianos, los rusos, los marcianos, me da igual. Ucrania es un estado fallido. Es decir, Ucrania... Cuando uno coge una pirámide demográfica de Ucrania, se da cuenta de que Ucrania no tiene futuro ninguno demográfico. No tiene gente joven. Entre los que están muriendo y los que se han ido, no hay nada que hacer. Cuando uno se da cuenta de la situación económica y de lo que todavía le queda, aquello es un agujero negro. Es decir, Ucrania va a quedar en el mejor de los casos como un estado tapón con muy poca población. Daros cuenta que la población real actual de Ucrania, controlada en las zonas que tiene Ucrania, militarmente bajo control, es aproximadamente de unos 20 millones. Cuando empezó el conflicto era de unos 30 y tantos millones. Esto no tiene futuro ninguno. Y va a seguir siéndose. En el momento que Ucrania caiga, no va a tener mucho, que pierda ya definitivamente la guerra, va a tener aún menos, que se van a ir. Las proyecciones que hace Naciones Unidas y otro tipo de organizaciones sobre la demografía de Ucrania de aquí en este siglo, la mejor que yo he visto es que te decía que perdía 11 millones de habitantes. 11 millones. Si le quitas a 20, 11 millones, ni te cuento. Quiero deciros que Ucrania ahora mismo nos encontramos en una situación en la que Zelensky y la camarilla que le rodea y los neonazis, que son ahora mismo los que están presionando más a Zelensky y que le han dicho, si tú cedes en alguna cosa, acabamos contigo, pero acabamos contigo literal. O sea, le han dicho, te vamos a liquidar. No puedes ceder en nada. Por eso Zelensky no puede ceder en lo importante, que es en el tema de los territorios. Con lo cual no va a haber ningún tipo de acuerdo de paz. Esto sigue siendo un paripé y esto se va a resolver por la vía militar. Esto ya lo ha dicho Putin. Es decir, tiene que decir aquello de las negociaciones y tal, pero se sabe que se va a resolver por la vía militar y están apretando el acelerador los rusos, de tal manera que este invierno lo más probable es que el régimen ucraniano termine colapsando. Y esto es a lo que vamos a ir. Y Europa a partir de ahí pues seguirá diciendo que Rusia es el malvado y que nos va a invadir, cosa que es mentira, pero bueno, que es verdad. ¿Por qué? Porque hay que buscar un enemigo externo. Ante una situación desastrosa, desde el punto de vista económico, social, político, en Europa. Un hundimiento absoluto. Y bueno, pues la función del enemigo externo siempre viene muy bien. Entonces, pues hay que buscarse una Rusia a la que echar las culpas de los propios errores de los europeos, de los líderes europeos. Y esto, ya digo, que va a ir cada vez a peor. Ya, vamos, hemos visto las protestas de los agricultores en Bruselas, también en París, tremendas,
ante una Unión Europea que se quiere cargar la política agraria común. Y esto, ya digo, es la agenda de los globalistas, que lo que quieren, no olvidemos una cosa, los globalistas lo que pretenden es acabar con los estados-nación y, por lo tanto, que haya gobiernos corporativos. Y en eso están von der Leyen, Macron, Scholz, fuera de la Unión Europea también Steinmeier. Y bueno, vamos a ver, porque cada vez la fractura interna dentro de la Unión Europea es mayor, entre el grupo de los soberanistas y el grupo de los globalistas. Así que yo le auguro a la Unión Europea un futuro bastante negro, cosa que me parece bien porque la Unión Europea se ha convertido ya en una prisión de naciones, como bien señala Víctor Orbán. En fin, vamos a ver cómo van ahora con esta mutualización de la deuda, que la vamos a pagar todos nosotros. Esto no lo paga la Unión Europea, lo pagamos nosotros, ¿eh? Y vamos a pagar un dinero a un país que va a perder una guerra. Me parece una idea luminosa, pero bueno, es lo que hay. José Luis, se me ocurren muchos titulares: patada a seguir, balón de oxígeno para Ucrania, más leña al fuego ruso. ¿Cuáles son tus primeras conclusiones de esta cumbre, de esta decisión? Poco como han dicho mis compañeros, ¿no? Quizá lo principal es que la Unión Europea ha conseguido salvar un poco los muebles en el aspecto de salvaguardia jurídica. O sea, si se llega a meter mano en los activos rusos, que no dejaba de ser una enajenación de fondos que afectaba al derecho internacional, imagínate qué cara hubieran puesto, no sé, los fondos de inversión americanos, los fondos tan importantísimos árabes o del Golfo Pérsico, que están con importantes inversiones, los chinos, etcétera. O sea, dice, bueno, Europa ha dejado de ser un sitio jurídicamente seguro y por tanto es mejor ir buscando otro tipo de campos de desarrollo en otras zonas. O sea, hubiera sido ya el jaque mate para el desarrollo económico de Europa en ese aspecto. O sea, se ha conseguido liberar un poco ese ámbito. Bueno, hay un proceso mayor de endeudamiento que tenemos muy fuerte en los países de la Unión Europea. Se consigue a nivel al menos propagandístico ese apoyo, ese aspecto no moral que están teniendo los países de la Unión Europea con respecto a Ucrania, aunque esté todo pues muy sumido, pues como bien ha dicho por ejemplo Fernando, ¿no? Con los aspectos, no, va a haber una invasión, una tercera guerra mundial. Eso va muy unido a todos los temas de propaganda que se están desarrollando para conseguir ese objetivo de dinamizar la economía a través del aumento de los presupuestos militares, ¿no? Porque también se ha demostrado la ausencia de los stocks, la reducción y el aniquilamiento de los ejércitos exclusivamente casi a sus unidades más especializadas de operaciones especiales para temas de misiones de paz y por lo tanto, bueno, pues tiene que haber una reorganización un poco de todo ello. Con respecto a Rusia, pues poco más que añadir, ¿no? Porque lo que tenemos es que los objetivos a corto plazo que se había proyectado la Federación Rusa, pues más o menos los puede conseguir de manera militar, ¿no? Que es un poco la conclusión de gran parte de los territorios de Zaporozhye y luego ya ahora un poco esa fase que va a ir casi a un cerco de la zona de Slavia y Kramatorsk, que son grandes centros urbanos con muchísima problemática en el aspecto de tomarlas. Estamos hablando de ciudades que han sobrepasado antes de la guerra los 100.000 habitantes. Hemos visto el caso de Prokrovsk y Mirnograd, que estaba a punto de caer, que eran ciudades en torno a la mitad. Y por tanto, bueno, pues cuando consigan esos objetivos, más o menos habrían cumplimentado esos objetivos de los 4 oblasts, los cuales la Federación Rusa pues ha dicho que o por las armas o mediante negociaciones son los territorios con los cuales ellos quieren salir un poco de la guerra.
y más o menos las operaciones militares les van a ir, lo cual nos está orientando también a un objetivo de paz que sería claramente una coreanización, ¿no? O sea, congelación del frente con los objetivos por parte de Rusia conseguidos a nivel territoriales y una Europa que se mantiene como un pulmón económico con respecto a Ucrania, y como bien ha dicho Eduardo antes, con unos fondos ya que han empeorado nuestro endeudamiento, pero que favorecerían ese programa de reconstrucción. Y la cuestión ahora, el próximo paso de Rusia, ¿qué reacción esperáis del Kremlin, que ya dijo esta semana que si se usaban los activos congelados lo considerarían un casus belli? No sé si creéis que esto se puede considerar desde Moscú como un rearme de Ucrania y, en definitiva, si esto puede dejar una postura mucho más férrea, más inflexible de cara a las negociaciones. Vamos a volver a nueva ronda. Eduardo, ¿qué reacción esperas de Rusia? Yo creo que no se va a mostrar excesivamente beligerante porque la gravedad juega a favor de Rusia. Quiero decir, no es el momento de echar más leña al fuego. Europa ya ha dicho que no va a congelar sus fondos, que era lo que más podía preocupar, lo que más podía alterar el discurso de la administración de Putin. Con lo cual, yo creo que sencillamente lo que va a hacer es reafirmarse en su voluntad, Rusia, de hacerse cargo de esos territorios en un futuro e invitar a Estados Unidos a seguir trabajando por la solución, ninguneando a Europa, ninguneando a Zelensky y dejando claro que esto es una decisión entre los hermanos mayores. Y yo creo que hasta ahí va a estar. No creo que vaya a sorprendernos con ninguna medida espectacular en ese sentido. Sí aprovechará, lógicamente, para expresar su consternación respecto a los otros frentes que hay por todo el mundo y en los cuales está metido Estados Unidos y que pueden constituir un elemento de desestabilización en la paz global, ¿no? Pero yo creo que Europa ha hecho sus deberes para no enfadar demasiado a Putin. Y, por otro lado, Europa ha hecho sus deberes para posicionarse cara a un futuro sin un conflicto bélico en la zona, y ocupar ese lugar que cree que debe ser suyo en el futuro de Ucrania. Yo creo que estamos bastante más cerca de ese acuerdo de alto el fuego, como se señalaba antes, esa coreanización. Yo recuerdo que antes of the record hablábamos nosotros y Fernando decía, ya las paces no se firman. Es verdad, o sea, yo no espero en ningún caso que vaya a haber un acuerdo de paz ni cosas por el estilo, sencillamente un enfriamiento de una situación y un escenario de hechos consumados, como el que se vivió, por ejemplo, sin irnos muy lejos, cuando Marruecos se hizo cargo del Sáhara al principio de la transición en España, en aquellos años 70, ¿no? En donde no hubo un acuerdo de cesión ni cosa por el estilo, y el tiempo fue dando la razón a los intereses de Marruecos sencillamente por la sucesión de los días y los años y la consolidación de su posición en la zona. Yo creo que ese va a ser el escenario en las zonas ocupadas por Rusia en lo que ha sido la Ucrania postcomunista, ¿no? Fernando, da la sensación de que pase lo que pase, Putin siempre gana. Si no prestas dinero a Ucrania, vía libre para llegar hasta Kiev de un paseo. Si prestas dinero, se interpreta como una señal de que se va a prolongar el conflicto. Si la guerra es larga, guerra de desgaste, pues mejor para Vladimir Putin, pero si la guerra acabara mañana, pues actualmente parece que se van a hacer unas líneas en las que se queda más territorios Rusia. Fernando, ¿qué es lo que puede pasar? ¿Qué es lo que crees que va a pasar con Vladimir Putin? Bueno, ahora tenemos un invierno que va a ser clave, que va a ser decisivo. Porque no olvidemos, como señalaban mis compañeros, como señalaba José Luis, que la situación sobre el frente está fatal. Es decir, especialmente en la zona de Zaporilla, donde allí ya el ejército ucraniano ha colapsado. En ese sector, ahora mismo, el avance ruso es tremendo, desde el punto de vista de una guerra de posiciones y de una guerra de desgaste,
donde no hay ataques en profundidad ni ganancias en profundidad, pero ahí el ejército ucraniano ha colapsado. La prueba es que Yilapole, que era el gran sector o la gran ciudad de defensa de Zaporilla, de esa zona sur, pues se la van a tomar en unos pocos días. Ahora mismo está como el 60% en manos de los rusos. A partir de ahí ya el desastre es absoluto, porque era el último baluarte ucraniano y lo que van a hacer es entrar a otros que tenían frenando la ofensiva que hacían los rusos desde el sur. Ahora le están entrando por el este y les van a entrar por la retaguardia, por el norte. Luego ciudades como Orehov van a caer y se van a plantar prácticamente en Zaporilla capital. Con lo que tiene además de avance también en Dnipropetrovsk. Es decir, ya están avanzando en Dnipropetrovsk y ese avance también desde el este hacia el oeste va a ser cada vez mayor. No olvidemos que tiene 3 problemas Ucrania brutales, tremendos, que hace que yo creo que al final de este invierno, a más tardar, o seguramente Ucrania entre en una crisis de política, militar y energética. Política, ya hemos visto la presión con el tema de la corrupción, que hace que la posición de Zelensky y su régimen sea cada vez más débil. Y que dentro del propio régimen haya sectores que están pidiendo que salga. Por supuesto, Estados Unidos quiere encargárselo y se lo terminará cargando. Veremos a quién ponen. Pero por un lado, presión política tremenda. Por otro lado, presión militar, como señalaba. Es un desastre. Ya ha tomado Prokrovsk y Vinograd prácticamente tomado. Pues el siguiente paso va a ser liberar todas las fuerzas que estaban en Prokrovsk y en Vinograd, que van a avanzar hacia el este, hacia el oeste y hacia el norte, hacia Sloviansk y Kramatorsk, como señalaba José Luis. A la situación en Kharkov es otro desastre. Quitando el tema de Kupiansk, que es indeciso y que es una cosa absurda por parte de los ucranianos, porque no pueden explotar éxitos, dado que no tienen reservas, es decir, con lo cual, aunque tengan éxitos puntuales en ataques o contraataques, lo que está viendo, lo que está pasando es que luego no pueden explotarlos porque no tienen una segunda línea, no tienen reservas que puedan continuar ese éxito táctico. Luego también ahí, ahora mismo, la situación crítica. Ya está, lo que había en Sumy se ha reactivado de nuevo y los rusos han vuelto a avanzar. Es decir, vamos a ver, porque lo más probable es que al final, por diferentes vías, los rusos se van a quedar con todo lo que hay del Dnieper hacia el este, más Odessa y Nikolaev. Odessa está siendo bombardeada duramente, más duramente que antes, es decir, en los últimos tiempos, y además Putin ya dejó claro una cosa, que es que en el tema de Odessa, como en el tema de los ataques a los barcos de la flota en la sombra y demás, pues que iba a aplicar una política más dura y que no iba a dejar, como se vio en el bombardeo de un barco hace poco en el puerto de Odessa, que no iba a dejar que entren suministros, y no iba a hacer la vista gorda como hasta ahora, suministros para Ucrania a través del puerto de Odessa. Y la tercera gran crisis, no la olvidemos, energética. Es que lo están diciendo los propios ucranianos. Lo decía el jefe de la Asociación de Consumidores de Ucrania, de consumidores de energía, etcétera. La situación es crítica. Ahora mismo decía, hace unos días, dice, pues es que dentro de una o dos semanas tendremos en Kiev temperaturas de menos 5 grados. Posiblemente te las tengamos un poco más, en un poco más de tiempo, de menos 10. Esto significa que vamos a tener cortes de electricidad debido a que todas las subestaciones de energía eléctrica en torno a Kiev están destruidas, cortes de entre 20 y 22 horas, 24 horas al día. No se puede vivir en una ciudad en esas condiciones. Es decir, esa triple crisis hace que lo más probable es que colapse completamente el régimen ucraniano, y en ese caos puede pasar cualquier cosa. Desde un golpe de Estado blando, duro, que quita a Zelensky y ponga a otro, hasta una guerra civil interna. Vamos a ver. Pero ya digo, la situación de Ucrania es desastrosa, y que los europeos les den ya más dinero o no es un poco absurdo. Bueno, a ver, sirve para mantener la corona. No olvidemos que la mayor parte del dinero que se ha mandado a Ucrania no ha llegado al frente. Se lo han quedado los dirigentes ucranianos y los europeos también.
todo se ha dicho de paso, con lo cual esto es una autosubvención a la corrupción de los ucranianos y de los europeos, de la Unión Europea. No olvidemos a la señora von der Pfizer, perdón, que no sé qué estaría pensando, von der Leyen. Bueno, pues además con protestas de Ucrania, por ejemplo, de Hungría, diciendo, pero oiga, es que aquí no hay fiscalidad, que aquí no hay seguimiento, que no se sabe lo que se da, cómo se da, cuánto se da, y no hay un seguimiento del cumplimiento de ese dinero para hacer tal o cual cosa. Claro, porque esto ha sido una gran operación de corrupción, de cómo nos metemos en los bolsillos mucho dinero. Así que lo que yo creo que vamos a ver al final de este invierno va a ser el colapso completo de Ucrania y una reconstrucción inexistente. Ucrania, ya digo, es que por mucho dinero que se le meta, si es que ahora mismo no es viable. Y vamos a ver, porque los rusos ya lo han advertido. Putin ha dicho, bueno, a Ucrania los consideramos algo así como una especie de hermanos descarriados y tal, entonces usamos operaciones quirúrgicas, señalaba así el hombre. Pero con los europeos no, con los europeos vamos a ser más duros. Estos no son eslavos, ni son medio rusos tal y como lo entienden los rusos. Entonces, bueno, Europa sigue adelante en su proceso de autodestrucción y veremos a ver cómo queda la cosa, porque en última instancia lo que está intentando Europa de una y otra forma es implicar a Estados Unidos en la guerra de Ucrania, cosa que no quiere Biden, no quiere Biden, sí que no quiere Trump, porque él está por deshacerse completamente del tema de Ucrania, no le interesa lo más mínimo relanzar o restablecer las relaciones con Rusia, porque le interesa desde el punto de vista económico y dedicarse a otras cosas como estamos viendo, Venezuela, China, etcétera. En fin, esto es un poco lo que hay. Fernando, estamos ya al filo de las 10, la hora en la que estaba prevista la comparecencia de Vladimir Putin, esa conferencia anual para pues responder a cientos de periodistas acreditados. Posteriormente habrá comparecencia o preguntas, tengo una pregunta para usted, pero de 4 horas y media con todos a lo ancho y largo del país más largo del mundo, pero insistimos, parece que ya tenemos la señal en directo desde Moscú, pero antes de nada tenemos que contarles más noticias de última hora y enseguida estoy contigo, José Luis. Lo primero de todo, hay que hablar de ese misil de medio alcance por decir algo, porque tiene un alcance de miles de kilómetros y con un rango de precisión de fallo de apenas unas decenas de metros. Hablamos del misil Oresnik, del presidente de Bielorrusia, de Lukashenko, que ha asegurado que se encuentra en el territorio de su país esta arma y que, según Moscú, es imposible de interceptar. Ha asegurado que el sistema de misiles balísticos hipersónicos enviado por Moscú ya ha sido desplegado en suelo bielorruso, que lo tienen desde el pasado miércoles y que ya se encuentra en servicio de combate. Un Lukashenko que ha dado un mensaje ante el Parlamento y que, recordemos, ya el pasado septiembre Bielorrusia confirmaba en esas maniobras estratégicas Zapad 2025 que se practicó el despliegue de misiles Oresnik. Esta semana Vladimir Putin aseguraba que estaría operativo antes de que concluyera el año. Pues bien, lo confirma, que ya está disponible, insistimos, este misil Oresnik, que ya ha asumido el servicio de combate, ya está en Bielorrusia listo para ser utilizado. Un misil hipersónico, recordemos, imposible de interceptar, que puede alcanzar miles de kilómetros y con un rango de precisión muy preciso, apenas un desvío de unas decenas de metros. Lukashenko, que acaba de confirmar que el misil Oresnik está listo para el combate. Pues José Luis, continúo contigo este debate, esta tertulia geopolítica. Pues teniendo en cuenta este hecho, ¿qué próximos pasos esperas del presidente Putin? No sé si todavía puede seguir asfixiando más a Ucrania con ese ataque a infraestructuras energéticas. ¿Qué es lo que va a pasar desde el Kremlin? ¿Cómo se van a tomar esto? Pues hombre, de momento el que no se hayan cogido los activos rusos ya no es una declaración de guerra. También un poco, como decía últimamente Fernando, es que hay un gran miedo a ese colapso. Están llegando a las últimas líneas defensivas que habían fortificado
Y a partir ya de estas líneas defensivas es que ya entran en profundidad en el resto de los territorios. El tema de las reservas casi lo han agotado. O sea, las fuerzas que están, por ejemplo, en Kupiansk para conseguir una victoria local de tipo moral son esencialmente los cuerpos de operaciones especiales que los han enviado, pero con una masa de unidades esencialmente de castigos, de gente forzada y sobre todo la gente que había más o menos desertado, que se les ha cogido y se les ha enviado casi pues como carne de cañón allí, ¿no? Entonces, en ese ámbito lo podemos ver incluso a través de los canales, los rostros de los que caen prisioneros son personas que no bajan de 50 años, ¿no? Entonces estamos viendo un perfil humano muy desgastado, con muy poca motivación y con mucho miedo a que se quiebre un poco ese frente, porque claramente entonces se entraría, bueno, pues una pérdida, por ejemplo, en la zona de Kharkov, pues tremenda, que lo buscan para proteger la zona del Donbass de esa manera, y luego, claro, ya entrarían con un objetivo claro que sería Kharkov, Odessa y poner la frontera natural en el Dnieper, ¿no? Que eso ya son, claro, unos objetivos y unos planteamientos que ya preocuparían esencialmente mucho a los estrategas europeos, ¿no? Hay que tener también en cuenta, con respecto al último detalle que has hablado, que hace pocos días uno de los generales polacos hablaba que en un caso de confrontación mundial, pues claramente en sus planes estaba esa eliminación de Kaliningrado como un elemento, podemos decir, peligroso, pues a nivel defensivo, en el caso de que, bueno, pues se preguntaba sobre un conflicto mundial. Claramente la respuesta ha sido la de Lukashenko, ¿no? De decir, bueno, tenemos este material ruso ya situado aquí, ¿y eso qué significa? Pues significa que en menos de 2 minutos, o sea, minuto y medio, y unos cuantos segundos, pues gran parte de las principales ciudades y con esas precisiones de los centros de mando de los ejércitos, bueno, no habría posibilidad de evitar, bueno, pues ese ataque de decapitación, ¿no? O sea, eso nos sitúa, nos entra en una nueva situación de Guerra Fría, ¿no? No con armamento nuclear, pero sí con un armamento de gran precisión de esto y que nos sitúa otra vez, podemos decir, en un nuevo periodo de Guerra Fría, ¿no? Mientras tanto, la otra de las preguntas clave, ¿qué es lo que puede hacer Estados Unidos? ¿En qué papel queda en esta difícil situación de nuevas tensiones entre Europa y Rusia, con lo que estamos palpando ya en los mercados europeos, que están de capa caída, interpretando nuevos gestos de hostilidad entre la UE y Rusia? No sé si pensáis que Donald Trump, bueno, pues va a tener esa capacidad, ¿no? Ese peacemaker que ha vendido siempre desde que vuelve a ocupar por segunda vez el despacho Oval de la Casa Blanca. ¿En qué situación queda Estados Unidos y qué creéis que va a hacer? ¿Cómo va a lograr Donald Trump gestionar todo eso? Empiezo por ti de nuevo, Eduardo. Creo que Estados Unidos lo que va a hacer es, como ha señalado Fernando, intentar quitarse de la ecuación. ¿Por qué? Porque tiene otros intereses. Tiene la necesidad de entenderse con Rusia, tiene la necesidad de entenderse con China, está en otra división, está en la Champions, ¿no? Y esto se está quedando un poco como un escenario relegado. Estados Unidos va a poner, yo creo que todo de su parte para que haya un alto el fuego en la zona, porque le interesa, es así. Y por otro lado va a tratar de embridar a sus socios europeos para que no se vuelvan locos ante el riesgo de un conflicto mucho más grande en la zona, ¿no? Como acabas de señalar, ¿no? Con esas nuevas armas que ya están en el escenario, con esas declaraciones extemporáneas a veces de, bueno, vamos a ocupar Kaliningrado. Bueno, no nos olvidemos que ni siquiera Kaliningrado, o sea, lo que es Königsberg, la patria de Immanuel Kant, fue nunca Polonia, nunca. O sea, era la Prusia Oriental. Alemania llegaba hasta allí. Estamos viendo declaraciones extemporáneas de muchos actores, y yo creo que en ese sentido Estados Unidos lo que tiene que hacer es poner un poco de sentido común en estos momentos, para que esta crisis se resuelva lo antes posible con el
menor número de bajas para Ucrania, porque esto ya es un desgaste inaceptable, y con un escenario de reconstrucción que es sencillamente la única opción de futuro que tiene Ucrania si no quiere convertirse en eso que se señala de un Estado fallido. Un Estado fallido que pierda no solamente Odessa, que pierda la salida al mar, sino que como último zarpazo se quede sin la importante ciudad industrial de Kharkov, ¿no? Que sería donde todo acabaría. Está a punto de comenzar la comparecencia de Vladimir Putin, así pues os voy a pedir que hagamos bueno, pues esa última conclusión. Me queda Fernando y me queda José Luis, porque, insisto, está a punto de comenzar Vladimir Putin con estas comparecencias, este discurso anual. Fernando, no quería pasar por alto lo que puede hacer Estados Unidos. ¿Tu conclusión sobre todo esto? ¿Crees que va a pasar la pelota Donald Trump? Breve, por favor. Sí, lo intentaré. Sí, es decir, Estados Unidos y Trump en concreto, porque hay que hablar mejor de Donald Trump, de la administración Trump, porque los demócratas están en otra cosa y buena parte del Partido Republicano también son belicistas. Pero Donald Trump lo que quiere es quitarse de en medio y el discurso que está manteniendo lo va a llevar hasta el final. Esto ya está pactado y establecido. Es decir, nosotros, la administración Trump, nos hemos colocado como mediadores, cosa que es mentira, pero da igual. Los rusos han aceptado nuestro papel como mediadores, con lo cual ya no somos parte del conflicto. Los malos son los europeos, la administración Biden, que es la que nos metió en este lío, y como dice Donald Trump muchas veces, si yo hubiera sido presidente, este conflicto nunca hubiera empezado, y los europeos y los ucranianos. A partir de ahí yo me retiro y le dejo todo el desastre económico, militar y de todo tipo a los europeos, a los ucranianos. Esta es la posición de Donald Trump, que está encantado con seguir haciendo el paripé, porque esto son representaciones teatrales de negociaciones que sabe que no van a llegar a ningún lado hasta que no se acepte las condiciones de Putin que Putin marcó en julio del año pasado, que es básicamente no entrar en la OTAN, desmilitarización, desnazificación y los territorios que están en manos de los rusos, que constitucionalmente, según Rusia, son rusos, que son de Kherson, Zaporilla, Donetsk y Lugansk, estos enteros tienen que estar en manos rusas. Y esto es lo que va a suceder. José Luis, bueno, pues me temo que tenemos que despedir. José Luis, siento dejarte con la palabra a la boca. José Luis Orella, profesor titular de Historia Contemporánea en la Universidad CEU San Pablo, gracias. Muy bien. Fernando Moragón, experto en geopolítica, y Eduardo Irastorza, profesor en OBS Business School, un placer, muchas gracias. Igualmente.